Buenos días, amada iglesia. Damos gracias a Dios por este nuevo año que inicia, en el cual nos permite estar aquí reunidos como iglesia nuevamente en este comienzo de año y esperando que Dios nos ayude a perseverar este nuevo año en sus caminos, mis hermanos. Vamos a estar orando en esta mañana para poner este espacio en las manos de Dios. Amado Dios y Padre que habitas en gloria, te damos gracias, Señor, una vez más por estar aquí reunidos delante de tu presencia. Te rogamos en esta mañana que tú nos asistas, Señor, en medio de la exposición de tu preciosa palabra. Señor, te ruego que me guardes del error en esta mañana, que me ayudes, Señor, en todo lo que voy a exponer en esta mañana, que todo sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Permite que cada uno de mis hermanos puedan estar dispuestos en esta mañana sus corazones para recibir el mensaje de tu palabra y poder ser edificados por medio de ella. Quita toda distracción en esta mañana en cada uno de ellos, todo sueño, todo malestar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, seguimos con la serie de sermones expositivos en el libro de Juan. En el día de hoy corresponde al capítulo 6. Vamos a estar leyendo del verso 36 al 40. Capítulo 6 del libro de San Juan, versículos 36 al 40. Cuando lo tenga, le pido el favor se coloque en pie para dar inicio a la lectura de la palabra del Señor. Ya lo tienen. Leo para ustedes, mis hermanos. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Bueno, mis hermanos, este pasaje que hemos leído no solo nos habla de alimento físico, sino que nos revela el corazón del Evangelio. El apóstol Juan nos sumerge en este pasaje donde se nos revela claramente quién es Jesús y la profundidad del amor de Dios. Este capítulo 6, mis hermanos, está lleno de milagros, también de enseñanzas profundas en cuanto a la vida, la fe y la salvación. En este pasaje vemos nosotros a más de 5,000 personas alimentadas. Aquí, mis hermanos, no hay lugar para una fe incierta, sino una inalterable seguridad anclada en la elección soberana del Padre y la obra redentora del Hijo. En este pasaje que hemos venido estudiando, podemos ver que ante esa gran multitud que buscaba al Señor insistentemente para que les diese pan físico,
Jesús aprovecha para presentarse como ese verdadero pan que descendió del cielo, el verdadero alimento y la vida eterna. Donde Dios nos deja bien claro, mis hermanos, que venir a Él no es una simple decisión humana, sino que claramente es una obra sobrenatural del Padre, ya que algunos creen y otros no creen, a pesar de ver las mismas señales. Mire que en aquel entonces todos estaban viendo las señales que Él hacía, pero unos creyeron y otros no creyeron. Ahora bien, por eso este pasaje es crucial, mis hermanos, para entender la gracia soberana de Dios en la salvación del creyente y la seguridad eterna en el Hijo. Lo que nos lleva a glorificar a Dios completamente, ya que su obra es de principio a fin. Por eso, mis hermanos, este sermón lo he titulado La voluntad soberana del Padre y la seguridad eterna en el Hijo. Nuestro sermón dominical de hoy lo estaré desarrollando bajo los siguientes 3 encabezados. Para los que están tomando apuntes, número 1, la incredulidad humana y la elección soberana del Padre, en los versículos 36 al 37a, la parte primera del versículo. Y número 2, la promesa inalterable del Hijo, versículo 37, parte B, hasta el 39. Y número 3, el propósito divino y la seguridad de la salvación, en el verso 40. Sin más preámbulo, vamos a desarrollar nuestro primer encabezado, la incredulidad humana y la elección soberana del Padre. Mis hermanos, en este pasaje quiero que entendamos cuáles son las causas por las cuales el hombre es incrédulo. Y quiero que esté bien atento, mi hermano, en esta mañana, porque es importante entender estas cosas. Bueno, mis hermanos, la incredulidad en el ser humano es causada por varias razones. Primero que todo, proviene de un corazón malo y endurecido, el cual está en enemistad contra Dios, al entregarse a los placeres del mundo, tales como la lujuria de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. También el engaño y la autosuficiencia, lo cual es un pecado que nubla completamente el juicio. Y esto es peligroso, mis hermanos. Pero también encontramos influencias en amistades mundanas y en literaturas que no debemos leer nosotros. Y muchas otras cosas más, por ejemplo, lo que vemos hoy en las redes sociales, en internet, hay cosas que no nos edifican como creyentes. Y todo esto, mis hermanos, impide que una persona vea y acepte la verdad de Dios y su obra. Por eso que nosotros, mis hermanos, debemos estar atentos cada día de nuestra vida. Primera de Juan 2:15 y 16 nos dice, hasta el 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué sucede? El verso 17 nos dice, y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí se da cuenta, mi hermano? Todo lo que vemos hoy en día, las fiestas que se dan de fin de año, ahora vienen carnavales y todas estas cosas que se dan, son pasajeras. No nos edifican, no hacen nada productivo en nosotros para lo que necesitamos realmente en nuestra vida espiritual. Esto es pasajera. ¿Y qué sucede? Dice, pero el que hace la voluntad de Dios, o sea, el que no hace estas cosas, pero hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. O sea, tiene vida eterna, mis hermanos. Así que, en esta mañana, mis hermanos, por eso el hombre natural debemos entender que no cree en Dios y tampoco puede. ¿Y por qué? Porque su naturaleza pecaminosa no se lo permite. Esa concupiscencia y el engaño que hay en el hombre hace que el hombre se encuentre atraído y seducido por el pecado. Eso lo hace claramente en el hombre, creyendo que es mejor que lo que Dios ofrece. El hombre está engañado completamente. Por eso dice que tiene cauterizada la conciencia. Está entenebrecida su mente. Así que, mi hermano, Santiago 1:14 dice claramente, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mis hermanos, esta incredulidad en el hombre lo lleva a no reconocer a Jesús, cayendo el hombre completamente en rebelión. Ahora, la incredulidad es una forma de rebelión contra la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque ven sus obras, pero se niegan a creer en ellas. El hombre, por la vida que está llevando apartada de Dios, en todos los placeres de este mundo, en todas las cosas de esta tierra, en donde tiene puestos sus ojos y está su corazón, hace que este hombre se niegue por completo a creer en Dios. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Todos vieron las obras de Dios que hizo el Señor en la tierra. Y unos creyeron, otros no creyeron. En resumen, mis hermanos, la incredulidad nace de una decisión del corazón de no querer depender de Dios. Eso es la incredulidad. Prefiriendo la autosuficiencia y los placeres del mundo, lo cual es sumamente peligroso, mis hermanos, porque el pecado y las malas influencias que hay en el hombre traen como resultado la incredulidad, la cual no permite al hombre entrar en su reposo, como hablaba nuestro hermano Naisel ahorita en el devocional, entrar en el reposo de Dios, ese reposo eterno, como dice Hebreos 3:18 y 19. Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esa es la razón, mi hermano. Entendiendo nosotros en esta mañana estas cosas, en estos textos que hemos estudiado ahora, pasamos, mis hermanos, al verso 37. Y dice este versículo en su primera parte, en la parte A: todo lo que el Padre me da,
vendrá a mí. Aquí podemos ver la elección soberana del Padre, donde quiero explicar un poco acerca de la doctrina o de esta doctrina que es importantísima para el creyente. Bueno, esta elección soberana de Dios, también conocida como la elección incondicional, es una de las doctrinas de la gracia, que afirma que Dios elige a ciertas personas para la salvación antes de la creación del mundo, no después, ¿verdad? Antes de la creación del mundo. Y Él no se basa en ninguna cualidad o acción que el hombre pudiera hacer. No, mi hermano. Me gusta cómo dice la Confesión de Fe de Londres de 1689 en el capítulo 10, párrafo 1, incisos 1 al 11. Dice de la siguiente manera: a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene bien a su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, así sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades, y por su poder omnipotente introduciéndoles a lo que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que van con total libertad. Eso es lo importante, mi hermano. No son coaccionados para ir en este camino. Van con total libertad, recibiendo por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Por eso Romanos 8, 28 y 29 nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También vemos en 2 de Tesalonicenses 2, 13 y 14, donde dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, también quiero aclarar algo sumamente importante que enseña nuestra teología reformada. Dios no elige basándose en su presciencia o conocimiento previo de que creeremos nosotros. No, porque esa visión hace que la fe sea la causa de la elección, y la fe no puede ser la causa de la elección, sino la gracia inmerecida. Y esto es importante. Mis hermanos, la elección es un acto soberano y misericordioso de Dios que causa la fe en los elegidos, no al revés. En otras palabras, resumiendo, la fe es crucial porque es la respuesta humana a una iniciativa de Dios, o a la iniciativa de Dios, activando su gracia salvadora. Pero la elección de Dios es el origen, y la fe es el medio por el cual esa elección se aplica a la vida del creyente.
La presciencia es una relación personal establecida de antemano, no una mera predicción de eventos futuros como muchos hoy lo enseñan. Mis hermanos, quiero hablar acerca de 4 cosas importantes en cuanto a la elección. La elección de Dios no se basa en algo bueno, en una decisión futura que Él ve en nosotros como la fe, sino en su propia voluntad soberana y favor inmerecido, lo que nosotros conocemos como gracia. Primero que todo, la presciencia no es solo saber el futuro. Hoy en muchas iglesias están hablando a los hermanos y que diciéndoles acerca del futuro de ellos. Eso no es presciencia. La presciencia es un conocer íntimo y relacional de Dios. Es como nos dice en Romanos 8:29, donde Dios establece una relación salvífica antes de la creación, haciendo que algunos lleguen a creer, no porque Él vio que lo harían, sino porque Él así lo decretó. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, miren, los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso, aquí vemos claramente un conocer íntimo y una relación salvífica. Ahora, mis hermanos, en segundo lugar, Dios no es el autor del pecado, ni crea incredulidad en aquellos que no eligen. Y esto tiene que ser claro en nosotros, porque Dios no elige una persona, Él no va a poner en esa persona incredulidad. No. Él simplemente deja a los pecadores en su rebelión, mientras que extiende su gracia a los elegidos para liberarlos de esa esclavitud espiritual. En tercer lugar, la fe viene como resultado de la obra del Espíritu Santo. Y esa obra es en la regeneración del creyente, la cual es un acto de gracia soberana, no una respuesta a un conocimiento previo de la fe del individuo. En cuarto lugar, la interacción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana es un misterio. Es un misterio. Repito nuevamente, la interacción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana es un misterio. Pero las Escrituras enseñan claramente que Dios elige soberanamente y los que son elegidos son salvos por gracia, no por mérito propio. ¿Sí está claro, mis hermanos? Esto nos da paso a nuestro segundo encabezado, la promesa inalterable del Hijo y propósito. Versículos 37b al 39. En esta segunda parte del verso 37 encontramos la promesa de seguridad eterna. Primeramente en la parte A del verso 37 se subraya la importancia de la respuesta humana, la cual es acercarse activamente y persistentemente a Jesús. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí está escuchando, mi hermano? El texto nos aclara que esa respuesta del hombre al llamado de Dios es porque, como lo dice el texto, son sus ovejas. Si no fuesen las ovejas del Señor, no responderían al llamado.
En otras palabras, son sus escogidos. Por eso creen al Evangelio y como respuesta siguen al Señor, el cual es el buen pastor. Es solo, mis hermanos, que aquellos que creen en Cristo son los que recibirán este beneficio y no los echará fuera de él. Esta es una promesa de inclusión incondicional y por lo tanto es eterna para aquellos que el Padre entrega y que responden acercándose continuamente a Jesús, prometiendo que Él lo recibirá y mantendrá. Aquí, mis hermanos, encontramos una razón poderosa en el verso 38. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Primeramente usa el tiempo perfecto indicando una acción pasada con resultados continuos, mostrando el Señor su origen celestial y persistencia como el Hijo de Dios. El texto sigue diciendo: no para hacer mi voluntad. Mis hermanos, aquí Cristo se presenta como el ejemplo de sumisión. Jesús establece cómo debemos vivir, no para nosotros mismos. Muchos viven para sí mismos y eso no es lo que Dios nos enseña, sino para cumplir con la voluntad del Padre. Como termina diciendo el texto, sino la voluntad del que me envió. Ahora en el verso 39 comienza diciendo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Si nosotros miramos este texto en su contexto, entonces vemos cómo Jesús responde a los judíos que murmuraban sobre su afirmación de ser el pan que bajó del cielo, cuestionando su origen. Por eso Jesús aclara que su presencia y sus palabras no son suyas, sino una manifestación directa de la voluntad del Padre. Él vino, mis hermanos, con una misión clara y definida por Dios. Dice que de todo lo que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Mis hermanos, la voluntad principal del Padre es la preservación y la vida eterna para aquellos que le son entregados a Jesús. Se refiere a las personas que el Padre le ha dado a Jesús para que la salve, quienes son sus escogidos. Cuando dice no pierdan nada, indica la seguridad y la protección divina. Jesús cuidará de sus escogidos para que ninguno se pierda, sino que lo resucite en el día final. Y aquí podemos ver el clima de la voluntad del Padre. ¿Y cuál es? Es la resurrección final. Jesús asegura en su preciosa palabra que aquellos que son suyos serán resucitados para vida eterna en el fin del mundo, conectando el milagro del pan con la vida eterna. En resumen, Jesús afirma que su misión, mis hermanos, es cumplir la voluntad de Dios, la cual consiste claramente en preservar a todos los que el Padre le ha encomendado, garantizándoles vida eterna y resurrección al final de los tiempos. Así que podemos nosotros mirar claramente lo que este pasaje nos habla, y también podemos ver un contraste con lo que sucedió en Génesis cuando comieron el maná sus antepasados y que no les dio vida eterna. Aquellos que comieron el maná murieron y no han vuelto a la vida. Ahora el texto dice en su parte final:
sino que lo resucite en el día postrero. Aquí nos enseña acerca de la seguridad de la salvación, conocida también como la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. La Biblia enseña que aquellos que nacen de nuevo continuarán confiando en Cristo. ¿Sí está escuchando, verdad? Aquellos que nacen de nuevo continuarán confiando en Cristo para siempre. No es por un momento, es para siempre. Dios, por su propio poder, a través de la presencia moradora del Espíritu Santo, mantiene o preserva al creyente para siempre. Mis hermanos, esta maravillosa verdad se ve en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, cuando lo pueden buscar ahí rápidamente, donde vemos que los creyentes son sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Y dice que es hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos la prometida presencia moradora del Espíritu Santo, que es la garantía de Dios de que Él, el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará, mis hermanos, hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Para que podamos perder nosotros nuestra salvación después de recibir al Espíritu Santo prometido, tiene que pasar algo como que Dios tendría que romper su promesa o renegar de su garantía, lo cual no puede hacer. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque Dios es inmutable, Él no cambia. Nosotros somos mutables, nosotros sí cambiamos las decisiones y todo, Dios no cambia. Por lo tanto, el creyente es eternamente seguro, porque Dios no solo es inmutable, sino que es eternamente fiel a su preciosa palabra, mis hermanos. Así que la comprensión de esta doctrina realmente proviene de entender el amor único y especial de Dios, o que Dios tiene por sus hijos. Y Romanos 8, 28 al 39 nos dice claramente, y voy a hablar acerca de 4 cosas importantes que vemos en los pasajes. Primero que todo, nadie puede acusar a los elegidos de Dios. En segundo lugar, nada puede separar a los escogidos de Dios del amor de Cristo. En tercer lugar, Dios hace que todo trabaje junto para el bien de sus escogidos. Y en cuarto lugar, todos los que Dios salva serán glorificados. Mis hermanos, Dios ama tanto a sus hijos, sus escogidos, que nada puede separarlos de Él. Así que esta misma verdad que encontramos aquí en estos pasajes, en Romanos 8, 28 al 39, se ve en muchas otras partes de la Escritura también. Por ejemplo, en Juan 10, 27 al 30, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. De nuevo, mis hermanos, en Juan 6, 37 al 47, vemos a nuestro Señor Jesucristo declarando que todos los que el Padre le da al Hijo,
vendrán a Él, y Él resucitará a todos ellos en el día postrero. También vemos otra evidencia en las Sagradas Escrituras de la seguridad eterna del creyente, que se encuentra en Juan 5:24, donde Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Note, mis hermanos, que la vida eterna no es algo que obtenemos en el futuro nosotros, sino algo que tenemos una vez que creemos. Esto se da porque creemos. La salvación es para el que cree. Entonces, por su naturaleza mismo, la vida eterna debe durar para siempre, porque dice vida eterna, o sea, es duradera, dura para siempre. O no podría ser eterna si no es así. Este pasaje dice que si creemos en el Evangelio tendremos vida eterna y no vendremos a condenación, a juicio. Por lo tanto, se puede decir que nosotros estamos eternamente seguros. Podemos estar confiados en su preciosa palabra. Ella es fiel y es verdadera. Así que no hay de qué temer. Y quiero decirle, mis hermanos, que realmente hay muy poca base bíblica que puede usarse para argumentar contra la seguridad eterna de la salvación. Muy poca base bíblica para argumentar. Si bien hay algunos versículos que, si no se consideran en su contexto, podrían dar la impresión de que uno podría caer de la gracia. Y por eso es que vemos tantos hermanos predicando hoy que el hombre puede caer de la gracia de Dios si le falla más adelante. Entonces no hay seguridad de la salvación. Cuando estos versículos que se interpretan fuera de su contexto, se consideran que puede suceder esto, está claro que no es ese el caso. Muchas personas, mis hermanos, conocen a alguien que en un momento expresó fe en Cristo. Y yo he conocido muchos que han venido a la iglesia, han estado con nosotros y ya no están en el mundo. Y que podría haber perecido o parecido según un cristiano genuino, que más tarde se apartó de la fe y ahora no quiere tener nada que ver con Cristo o su iglesia. Esto lo vamos a ver, mis hermanos. Muchas personas pasan por aquí y usted lo ve luego en su vida mundana nuevamente, ¿cierto? Y aquí demostraron todo lo mejor y hasta aquí cantaban con toda la fuerza de su voz y hacían todo lo que creíamos nosotros que era de alguien que estaba caminando en fe. Pero lastimosamente estas personas incluso niegan la existencia misma de Dios. Para aquellos que no quieren aceptar lo que la Biblia dice sobre la seguridad del creyente, mis hermanos, este tipo de personas son la prueba que la doctrina de la seguridad eterna no puede ser correcta. Ellos creen eso. Sin embargo, la Biblia indica lo contrario. La Biblia enseña que personas como las que profesan a Cristo como Salvador, en un momento, solo para más tarde apartarse y negar a Cristo, nunca fueron verdaderamente creyentes. Nunca, mi hermano. Nunca fueron salvas. En primer lugar, quiero poner un ejemplo. Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos
todos son de nosotros. La Biblia también deja claro que no todos los que profesan ser cristianos realmente lo son. Jesús mismo dice que no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Mateo 7, 21 y 22. Más que probar que podemos perder nuestra salvación, esas personas que profesan a Cristo y se apartan simplemente refuerzan la importancia de poner a prueba nuestra salvación para asegurarnos de que estamos en la fe. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hermanos, ese examen hay que hacerlo diariamente. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. Usted no se conoce, mi hermano. Usted no sabe si le está fallando a Dios o no. Y probaos a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si usted no es consciente de que Jesucristo vive en usted, no está claro de esto, entonces dice la palabra, a menos que estéis reprobados. Mis hermanos, debemos estar seguros de nuestra vocación y elección mediante un examen continuo de nuestras vidas, para asegurarnos de que estamos creciendo en piedad. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No vamos a caer si nosotros estamos pendientes cada día de nuestra vocación, del llamado, de ese llamado que Dios nos hizo, mis hermanos. Vivir continuamente, ejercitándonos en la piedad cada día, como nos lo enseña su preciosa palabra. Una de las ideas equivocadas sobre la doctrina de la perseverancia o preservación de los santos es que conducirá a cristianos carnales. Eso es algo completamente equivocado. Que creen que ya que son eternamente seguros y que pueden vivir cualquier estilo de vida licencioso que deseen y seguir siendo salvos. Eso es una mentira que no podemos llevar nosotros. Eso es un malentendido de la doctrina y de lo que enseña claramente la preciosa palabra del Señor. Mis hermanos, una persona que cree que puede vivir de cualquier manera porque ha profesado a Cristo no está demostrando una verdadera fe salvadora. Primera de Juan 2, versículos 3 y 4 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo lo sabemos? Dice: si guardamos sus mandamientos, o sea, su palabra. Guardarla. No es escucharla, que entre por aquí, salga por acá, como esos oidores olvidadizos. Hay que guardarla en el corazón, atesorarla, para luego ponerla en práctica en nuestra vida. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí está claro, mis hermanos? Nuestra seguridad eterna se basa en la enseñanza bíblica de que aquellos a quienes Dios justifica, también los glorificará. Como dice Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que los que son salvos ciertamente serán conformados a la imagen de Cristo a través del proceso de santificación. Serán conformados. Cristo los llevará hasta ese lugar de santificación que Él quiere ver en nosotros, mis hermanos. Primero los Corintios 6:11, y esto erais algunos,
que éramos nosotros, acuérdese de nuestra vida pasada, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Mis hermanos, cuando una persona es salva, el Espíritu Santo rompe el yugo del pecado y da al creyente un nuevo corazón. Eso es lo que da el Espíritu Santo al nuevo creyente, un nuevo corazón y un verdadero deseo de buscar la santidad. Analice si usted está por ese camino, mi hermano. Si usted quiere buscar esa verdadera santidad. Por lo tanto, un verdadero creyente deseará ser obediente a Dios y será convencido por el Espíritu Santo cuando peque. Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente que ama a Dios. Convencerlo de su pecado para luego arrepentirse, pedir perdón, confesar sus pecados. Mis hermanos, los verdaderos creyentes nunca vivirán como quieran. Nunca. Porque tal comportamiento es imposible para alguien que ha recibido una nueva naturaleza. No puede vivir de cualquier manera. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la nueva naturaleza. Claramente la doctrina de la perseverancia de los santos sí representa con precisión lo que la Biblia enseña sobre esta importante doctrina. Si alguien es verdaderamente salvo, ha sido vivificado por el Espíritu Santo y tiene un nuevo corazón con nuevos deseos, no los deseos antiguos. ¿Cuáles eran esos deseos antiguos? Acuérdese de su pasada manera de vivir. No hay manera de que uno que ha nacido de nuevo pueda luego ser o caer de la gracia. Debido al grandioso amor de Dios por sus hijos, Dios mantendrá a todos sus hijos a salvo de cualquier daño. Y Jesús, mis hermanos, ha prometido que no perderá ninguna de sus ovejas. Ninguna se perderá. La doctrina de la perseverancia o preservación de los santos reconoce que los verdaderos creyentes siempre perseverarán y están eternamente seguros porque Dios los mantiene a cada uno de ellos de esa manera. Y se basa en el hecho de que Jesús es nada más y nada menos que el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2. Puede salvar nuestro Señor completamente a aquellos a quienes el Padre le ha dado, Hebreos 7:25, y mantenerlos salvos a través de toda la eternidad. Y esto nos da paso a nuestro tercer y último encabezado: el propósito divino y la seguridad de la salvación en el versículo 40. Dice el verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En este texto, mis hermanos, podemos ver la fe como el medio, no como mérito. Jesús aclara que el medio por el cual los elegidos participan de esta salvación, y es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Aquí la fe no es presentada como una obra meritoria, sino como el instrumento mediante el cual el creyente recibe la vida eterna. Ver y creer son respuestas producidas por la gracia de Dios.
y nunca la causa última de la salvación. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así el texto mantiene el equilibrio bíblico perfecto de la elección. La elección es ¿de quién? Del Padre. La redención y preservación son del Hijo. La fe es el medio por el cual el creyente participa de esta obra. La última parte que dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Primeramente, la resurrección como un acto soberano y personal de Cristo no dice será resucitado, sino yo le resucitaré. Y esto es crucial, mis hermanos. La resurrección del creyente no es un evento impersonal, ni tampoco ni tampoco automático, como muchos pueden pensar, sino un acto directo soberano y personal del Hijo. Cristo, mis hermanos, se presenta no solo como el Salvador, sino como Señor. Señor de la vida y de la muerte. Aquel que tiene toda autoridad para dar vida espiritual en el presente. Juan 6:35 dice: es el mismo que tiene autoridad para devolver la vida corporal en el futuro. Y en Juan 5:21: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y el verso 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mis hermanos, la resurrección final no dependerá de la fortaleza del creyente, sino del poder eficaz de Cristo. El día postrero, mis hermanos, aquí encontramos, en cuanto a esta palabra que encontramos en el texto, una referencia escatológica que es bien clara. En esta expresión que apunta al último día de la historia redentora, el día del juicio y la consumación final, en el Evangelio de Juan que estamos estudiando, esta expresión tiene un sentido técnico y escatológico. Vamos a mirar Juan 11:24 y 12:48. Miren lo que dice. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí no se trata de un estado intermedio ni de una experiencia simbólica, sino de un evento real futuro y corporal, cuando Cristo regrese en gloria, mi hermano. Y ese día maravilloso lo esperamos todos los creyentes ansiosamente. ¿Usted no espera ese día? Así es, hermano. Estamos esperando lo ansioso que venga ese día. En ese día los cuerpos de los creyentes serán levantados incorruptibles. La salvación será plenamente consumada, mis hermanos. La obra redentora llegará a su clímax glorioso. Así, mis hermanos, Jesús conecta la salvación con la esperanza futura. En tercer lugar, la resurrección como garantía de la salvación eterna.
Mis hermanos, cuando Jesús promete resucitar a los suyos en el día postrero, está afirmando que la salvación no puede perderse en el camino. La resurrección es la prueba final de que el creyente fue verdaderamente salvo. Si uno solo de los que el Padre dio al Hijo no fuese resucitado para salvación, entonces ¿qué pasaría? El propósito eterno de Dios quedaría incompleto. Quedaría incompleto, porque uno solo de los que Él le dio al Hijo para que lo resucitase, no sucedió. Quedaría incompleto. Pero Cristo, mis hermanos, asegura que ninguno se perderá y que todos llegarán glorificados al final. Y esto nos debe alegrar a nosotros. Ni uno solo de los que el Padre le dio se perderá. Todos, mis hermanos, serán glorificados al final. Así que esta doctrina se fundamenta, o aquí fundamenta la doctrina bíblica de la perseverancia o preservación de los santos. Los que han sido llamados, ¿qué sucede con ellos? Serán justificados y santificados y glorificados. Romanos 8:30. Para concluir, mis hermanos, en esta mañana, en los versículos del capítulo 6, del 36 al 40, encontramos la soberanía y gracia de Dios. Jesús afirma que la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de los que Él le ha dado y que serán resucitados en el último día, lo que subraya la elección y el propósito soberano de Dios en la salvación. La seguridad de la fe que vemos aquí en la frase "no le echo fuera", en el verso 37, es crucial. No importa quién venga, si vienen a Jesús con una fe genuina, Él los acepta, mis hermanos. Una promesa que equilibra la soberanía divina con la responsabilidad humana. ¿Y por qué? Porque esta persona que se acerca debe venir a Él. Mis hermanos, Cristo como fuente de vida, podemos ver a Jesús cómo se presenta en el verso 35. Él dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida al mundo. Y la vida eterna se recibe al creer en Él. Si nosotros no creemos en Jesús, nunca veremos la vida eterna, mi hermano. Él es el único camino. Su palabra dice que Él es el único camino al Padre. En esta mañana quiero hacerle un llamado a todo creyente. Yo te llamo en esta mañana a descansar en la soberanía de Dios. Descansa en la verdad de que Dios te ha entregado a Cristo y que Él te preservará hasta el fin. Su fe no es un accidente, sino parte del plan eterno. También te invito en esta mañana a que confíes que Jesús cumplirá su palabra. Todo aquel que viene a Él tiene vida eterna y será resucitado. No hay duda alguna sobre esto, mi hermano. Todo el que viene a Él tiene vida eterna y será resucitado. Y le hago un llamado también en esta mañana a los no creyentes. Amigo que me escuchas y me ves por este medio. Te invito a reconocer tu hambre espiritual. Entiende que el hambre y la sed de la vida
verdaderamente solo se sacian en Cristo. El hombre hoy en día intenta llenar ese vacío espiritual que es Cristo. También te invito a acudir a Jesús. No esperes que nadie aparte de Él pueda salvarte, ni intentes hacerlo por ti mismo. El único que puede darle vida eterna es Cristo. No lo rechaces hoy. Acércate a Él en arrepentimiento y fe, y Él abrirá sus brazos para recibirte, y como lo hemos visto a través de este sermón, no te echará fuera. Así que hoy es un día donde tienes la oportunidad de acercarte al Señor. La última oportunidad. Este es el mandamiento del Padre, que crean en el Hijo. No hay otra puerta. Solo a través de Él se obtiene la vida y la resurrección. Oremos, mis hermanos, en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tu preciosa palabra ha sido expuesta en esta mañana. Te doy gracias por guardarme en medio de la exposición de tu preciosa palabra. Te doy gracias por la vida de cada hermano aquí presente y por los que nos estaban viendo a través de las redes sociales. Te pido que esta palabra sea atesorada en nuestros corazones para ponerla en práctica. Que cada día nos autoevaluemos para saber cómo estamos delante de ti. Y que tengamos claro en nuestras mentes y nuestros corazones que Jesús es el único camino de salvación y el único que puede resucitarnos en el día postrero para vida eterna. Gracias te damos. Amén y amén.